¿Dios está lejos? ¿Te ha pasado que buscas a Dios pero sientes que no lo encuentras? Oras, lees la Biblia, vas a la iglesia y aún así algo se siente distante, como si hubiera una barrera, como si estuvieras buscando pero en la dirección equivocada. Y aquí está la pregunta, ¿y si Dios no está tan lejos como piensas? ¿Y si el problema no es su ausencia, sino dónde lo estás buscando? Episodio 162, Primera de Reyes del 5 al 6 y Segunda de Crónicas del 2 al 3. Hoy llegamos a uno de los proyectos más impresionantes de toda la Biblia, la construcción del Templo de Salomón. Cedros gigantes del Líbano, oro, piedras monumentales, miles de trabajadores, nada se escatima. Salomón quiere construir una casa digna del Dios de Israel. Hace una alianza con Hiram, rey de Tiro, un gobernante gentil, amigo de David, y algo hermoso ocurre. Hiram reconoce la mano de Dios sobre Israel. Incluso bendice al Señor por haber dado sabiduría a Salomón. Las naciones comienzan a notar lo que Dios está haciendo. Y la magnitud del proyecto es difícil de imaginar. Cerca de 200,000 personas participan en distintos aspectos de la construcción. Los cedros podían alcanzar la altura de un edificio de 10 pisos y algunas de las piedras utilizadas pesan cientos de toneladas. Todo es impresionante, todo comunica gloria, todo parece digno de un rey. Pero justo en medio de la construcción, Dios le recuerda algo a Salomón. Si andas conforme a mis estatutos, habitaré en medio de Israel. ¿Lo notas? Dios no menciona el oro, no menciona los cedros, no menciona la arquitectura, habla del corazón. Y ahí encontramos la primera verdad. Número uno, es posible confundir las señales con la realidad. El templo era importante, muy importante, pero no era Dios. Apuntaba hacia Dios. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Hace algunos años psicólogos estudiaron algo llamado el síndrome de París. Algunas personas pasan años imaginando una ciudad perfecta y cuando llegan finalmente descubren que la ciudad real no coincide con la imagen que construyeron en su mente. No porque París no existía, sino porque estaban persiguiendo una versión imaginaria. Algo parecido puede ocurrir con Dios. Muchas personas rechazan a Dios, pero no necesariamente al Dios verdadero. A veces rechazan una caricatura, una versión distorsionada, una imagen equivocada. Por eso es tan importante leer la Biblia en contexto. Muchos leen estos capítulos y concluyen, Dios vivía encerrado dentro del templo. Pero eso nunca fue lo que la Biblia enseñó. Más adelante Salomón mismo diría, los cielos, aún los cielos de los cielos no pueden contenerte. El templo representaba su presencia, no limitaba su presencia. Hace más de 2000 años, Platón contó una historia famosa. Imaginó personas encadenadas dentro de una cueva. Toda su vida observaban sombras proyectadas sobre una pared y como nunca habían visto otra cosa, pensaban que aquellas sombras eran la realidad. Pero las sombras solo apuntaban hacia algo más grande, algo verdadero, algo que estaba detrás. El templo funcionaba de manera parecida. Era una señal, una sombra, un anuncio, pero no era el destino final. Y eso nos lleva al segundo punto. Número 2. Dios estaba contando una historia más grande. ¿Sabes dónde se construyó el templo? En el monte Moriah. Y ese detalle cambia todo, porque ya vimos ese monte anteriormente. Siglos antes, Abraham caminó por ese mismo lugar. 3 días de viaje, su hijo Isaac a su lado, la leña sobre los hombros. Y una pregunta que atravesaba toda la escena. ¿Dónde está el sacrificio? Pero aquí hay algo que muchos lectores modernos pasan por alto. Abraham creció en un mundo donde los dioses de las naciones exigían sacrificios humanos. Era parte de la religión de su época. Por eso la historia resulta tan impactante. Cuando Abraham levanta el cuchillo, Dios lo detiene. Porque el Dios verdadero no era como los demás dioses. Mientras las naciones sacrificaban a sus hijos para intentar agradar a sus dioses, Yahvé, Jehová, provee un sustituto, un carnero atrapado entre los matorrales. Y entonces Abraham pronuncia unas palabras que resonarán por siglos. Dios proveerá. La historia parece terminar ahí, pero apenas está comenzando. Siglos después, en ese mismo monte se construye el templo, el lugar donde se ofrecerían sacrificios continuamente. Y siglos después, en ese mismo monte, Dios hizo algo que Abraham jamás tuvo que hacer. No detuvo el sacrificio, lo entregó. Jesús. Desde Génesis, Dios ya estaba preparando el escenario para el Evangelio. Y eso nos lleva al tercer punto. 3. El objetivo nunca fue un edificio, siempre fue el acceso a Dios. Dentro del templo había una enorme cortina, el velo. Detrás de él estaba el lugar santísimo, y ahí había 2 enormes querubines. Tallados en madera de olivo, cubiertos de oro, sus alas se extendían de pared a pared. No eran decoración, los querubines aparecen por primera vez en Génesis, después de la caída, custodiando la entrada al Edén, recordando que el pecado había creado una separación. Y ahora aparecen otra vez, la misma idea, Dios es santo, nosotros somos pecadores.
Existe una barrera, pero la historia todavía no termina, porque cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. No fue un detalle sin importancia, fue un anuncio. El acceso estaba abierto, la barrera había sido removida, el sacrificio prometido en Moriah finalmente había llegado, y aquí es donde todo se vuelve personal. Quizás llevas años pensando que Dios está lejos porque oraste y no llegó la respuesta que esperabas, porque atravesaste una temporada difícil, porque hubo momentos donde el silencio pareció más fuerte que su voz, y poco a poco comenzaste a preguntarte, ¿dónde está Dios? Pero esos capítulos nos muestran algo sorprendente. Desde Abraham hasta el templo, hasta la cruz, Dios ha estado haciendo exactamente lo contrario, acercándose, revelándose, proveyendo, abriendo camino. El templo apuntaba hacia Él, los sacrificios apuntaban hacia Él, el velo apuntaba hacia Él, todo apuntaba hacia Jesús. Por eso cuando Cristo murió, el velo se rasgó, la barrera cayó, el acceso quedó abierto. Y tal vez esa es la verdad que necesitas escuchar hoy. Dios no está lejos. La pregunta es, ¿lo estás buscando donde Él decidió revelarse o estás buscando una versión de Dios creada por tus expectativas? Como las personas que llegan a París esperando una ciudad imaginaria, muchos buscan un Dios imaginario y terminan perdiéndose al Dios verdadero. No confundas las señales con la realidad. No confundas el templo con Dios. No confundas la religión con Cristo. Oremos. Señor, gracias porque desde el principio has estado revelando tu plan. Gracias porque proveíste el sacrificio que nosotros jamás habríamos podido ofrecer. Ayúdanos a no quedarnos admirando las señales y a encontrarte a ti por medio de Cristo. Amén. ¿Dios está lejos o lo estás buscando en el lugar equivocado? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.